Entre el 60 y el 65%, dependiendo a quién le preguntes, ¿no? O qué fuente consultes, reinciden. Sin embargo, tenemos datos duros de que los que estudian en el PECER, solo el 1.2 reincide. Eso ya es escandaloso. Me parece que habla por sí mismo, ¿no? Y luego tratas a las personas que ya salieron y que tienen un trabajo y que son emprendedores. Yo les preguntaba seguido, eso eran mis preguntas de trabajo, ¿por qué creen que hay tan pocos de ustedes que reinciden? Y su respuesta es automática, dice, porque tenemos otra perspectiva. Yo me refiero ahí al libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, en donde en realidad para aguantar algo, la palabra esta resiliencia, ¿no? Necesitas darle un sentido a lo que estás viviendo. Y me he encontrado con gente que me dice, qué bueno que estuve en Santa Marta, maestro, porque si no hubiera sido así, quién sabe dónde estaría hoy. En cambio, hoy tengo una vida productiva. O sea, casos asombrosos que me dicen, qué bueno que estuve ahí, purgando algo, pero con estudio, con reflexión, con crítica. Como también daba clases aquí, es decir, afuera, en San Lorenzo, pues la comparación es inevitable. Y cuando un preso o una presa se comprometen, son más cumplidos que los de afuera, que todavía parece que no saben muy bien definir qué quieren, por dónde van, cómo hacerlo. Eso me asombró mucho desde el principio. Y aprender a aprender no es para sacar un 10 o conseguir un trabajo. Aprender a aprender es el placer de conocer constantemente cosas. Eso es lo que tratamos de inculcarle a los alumnos con este sistema de la UACM y, claro, a través del PECER, ¿no? Que vayan a clase, que estudien porque les gusta aprender cosas, no porque van a conseguir algo a cambio. Es como el amor o la amistad. El conocimiento es igual. Sirve en sí mismo. Es un placer en sí mismo. ¿Por qué es placer? Porque te hace sentir que creces, ¿no? Y de ahí llego a la risa, que fue otro de los encuentros y desencuentros que tuve, ¿no? La gente en las prisiones se ríe por burla, por bullying, por escarnio. ¿Por qué? Porque la risa es un atentado contra la libertad. Perdón, la risa es libertad y eso es un atentado ante las autoridades. Entonces el descubrimiento de que en los salones de clase la gente se ríe, eso fue fantástico. Porque uno se ríe por varias cosas, pero también se ríe porque entiende uno. En la primera ocasión fue para integración con identidad, conocimiento y aprendizaje y fue una experiencia bellísima, creo que la mejor que he tenido, porque se conjugaron una serie de factores. La dirección de Ceresova, que era el reclusorio en el cual participé, la dirección escolar, del centro escolar, todos los reclusorios en la Ciudad de México tienen un centro escolar. En el caso de había un director particularmente proactivo y muy afín a los propósitos de la intervención de la universidad adentro de los reclusorios. Y finalmente, el tipo de estudiantado. Este reclusorio en particular tiene a primodelincuentes, entonces eso era pues muy valioso en ese sentido de que ellos sí tenían una actitud bastante positiva respecto al programa de la universidad. Sí, por supuesto sí tiene sus especificidades, pero creo que lo más importante es la actitud, no solo la aptitud, sino la actitud de los que están dispuestos a tomar la educación superior. Y eso se refleja fundamentalmente en sus carencias. Tienen bastantes limitaciones, por ejemplo, acceso a bancos de documentación, a eventos académicos de divulgación. No obstante, ellos se las ingenian para cubrir esas deficiencias. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención y lo que me gustó más del trabajo en espacios de reclusión.
Pues sí, ha habido diferentes aspectos. Lo primero es que para mí fue muy gratificante reconocer que quienes ingresan muy difícilmente son reincidentes. En ese sentido sí tiene un papel muy importante para la reinserción social de quienes participan del programa. Por otra parte, sí he sentido cierto grado pues, de descuido o de apatía por parte de la institución, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para con el programa, y eso se ha reflejado en reducción de la oferta. Se propusieron inicialmente 3 licenciaturas: Derecho, Ciencia Política de Administración Urbana y Creación Literaria. Sin embargo, Derecho es la que ha sido más constante, porque las demás, ahí se ha mostrado este problema que hablaba de la política institucional. Y por otra parte, la cuestión de nuestro trabajo ha obligado a que al menos algunos de nosotros revisemos estas cuestiones de la didáctica, que tiene que ver directamente con formación profesional para la docencia. Las limitaciones tienen que ver con cuestiones que el mismo espacio marca, por ejemplo, el acceso a Internet. Entonces, hoy en día no tanto importaría tener los espacios físicos de buenos centros de documentación, sino tener acceso a Internet, porque ahí es donde está circulando la información. No obstante, por las razones propias de ese lugar y sus características peculiares, pues los estudiantes no pueden tener acceso a ese tipo de opción. Por lo tanto, didácticamente, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, independientemente de tratar de subsanar de alguna forma, imprimiendo, obteniendo nosotros mismos la información, nosotros tenemos que dar otro cauce al tipo de estrategia didáctica con el que trabajamos. Y ese otro cauce consiste básicamente en manejar otras técnicas que tienen que ver con las condiciones de su vida previa, que mucho es de lo que se trabajaba inicialmente en identidad, conocimiento y aprendizaje, dentro del constructivismo, y con las condiciones en las que viven en el presente dentro de sus espacios. Sí, a mí básicamente esta búsqueda constante de actualización en estrategias didácticas, con las limitaciones del caso, con el hecho de que estaría en una condición más o menos similar a quienes trabajan en zonas muy marginadas o rurales, que no tienen electricidad o no tienen acceso a Internet. Entonces, equiparando y guardando todas las distancias, más o menos sería de ese tipo, y por lo tanto se hacen las cosas de manera más manual, más directa. Esa sería una cuestión. Trabajando estrategias como las que plantea Paulo Freire de educación popular, por ejemplo, eso me ha funcionado y me ha dado un bagaje muy importante para que se puedan subsanar estas limitaciones, y me ha permitido avanzar en esa dirección. Y por otra parte, también en el caso de los estudiantes, que muchos de ellos es segunda o tercera licenciatura, son personas bastante preparadas, aparte de que son adultos, y eso tiene una madurez psicológico-emocional muy importante, y ello facilita en mucha medida el proceso. Y finalmente mi preocupación porque esto no sea como la escuelita, le llamo yo, o sea, ir a dar clases y ya me voy y eso es todo, sino que he procurado organizar ciclos de conferencias para que ellos tengan de alguna manera un acceso un poquito más amplio a aspectos que normalmente no tendrían en un lugar no convencional. Se critica mucho a la cárcel como una institución fallida, y creo que el PECER nos demuestra que hay otras posibilidades, ¿no? En términos sociales, creo que el PECER es un programa no solo inclusivo, sino que cuestiona esa idea de lo fallido que generalmente atribuimos al sistema penitenciario. Lo que hemos aprendido, digamos, en términos de la importancia social es que la cárcel no solo es vigilar y castigar, como nos decía Foucault, sino que con el PECER también hay una posibilidad de vigilar, castigar efectivamente, que esa es la función de la cárcel, pero también de educar. Y de una educación que
trasciende, digamos, el mero hecho de cumplir con ciertos créditos, de cumplir con cierto número de materias, sino es una posibilidad real de vincularte con la institución, de vincularte con el espacio, de vincularte con una universidad que ve en ti un sujeto político, social, con el derecho de estudiar. Una universidad que está pensando que incluso los compañeros, compañeras que están dentro de reclusión son sujetos sociales con derechos, porque socialmente incluso pensamos que una vez que una persona está recluida, se merece estar recluida con todo el castigo, ¿no?, social que siempre recae sobre estas personas. Incluso el merecimiento de estar en reclusión le limita todos sus derechos, no solo sus derechos políticos, sino educativos, y el PECER nos demuestra todo lo contrario. El derecho a la educación tiene que ser garantizado independientemente de tu situación penitenciaria en este caso. Entonces, la importancia social pues es fundamental, porque en realidad creo que más allá de debilitar la posibilidad de un programa como este, teníamos que apostarle porque el PECER se produjera en todos los espacios, ¿no?, de reclusión de nuestro sistema carcelario. Es difícil, sí, porque implica la necesidad de una planta docente importante, pero también de un compromiso institucional que en este caso la UACM lo ha mostrado. Y que hay que decirlo, otras universidades no lo han mostrado así, incluso la misma UNAM, ¿no?, que tiene presencia en los planteles, pero que sus posibilidades de vínculo con el espacio son otras, son a través de educación semipresencial o a distancia. En el caso de la UACM, la importancia social también es que como decía al principio de la entrevista, el principio del ingreso irrestricto se hace, ¿no?, se hace real, es una opción real, digamos. No solo se queda en papel ese principio, sino que toma sentido en el PECER. Yo llego al PECER en el 2005, prácticamente un año después de haber ingresado a la universidad. Yo llego acá a la UACM en el 2004. Primero que nada con muchas expectativas, ¿no?, porque desde que yo me involucré de manera más cercana con el programa, me generaba muchas expectativas, muchas preguntas, pero también muchos como retos alrededor de mi participación en este espacio. Mi primera experiencia se dio dentro del reclusorio femenil en Santa Marta, Catitla. Fue una experiencia maravillosa. Participé con el taller de identidad, conocimiento y aprendizaje. Fue maravillosa la experiencia en el sentido de que tuve ese primer encuentro en el que las expectativas no solo eran para las profesoras y profesores que participábamos en el programa, sino también para las... Y además es lindo que nosotros vamos a dar una materia, no a preguntar, a indagar cuál es el motivo de su reclusión. Pero a medida que uno se va ganando la confianza con el trabajo, la gente se acerca en términos más afectivos, más emocionales, a querer contar sus historias. Y bueno, una de las experiencias que he tenido más fuerte, más conmovedora, fue de una mujer que estaba presa porque decía que le habían quitado sus terrenos y la habían acusado de fraude, finalmente al revés, ¿no? Y en ese tiempo su hijo se iba a graduar de músico en el conservatorio, tocaba piano, y me pidió de favor que lo fuera a ver en su representación. Entonces se quitó una medallita y me la dio. Me dijo, velo a ver y dile que estoy con él, que pienso en él. Pues yo sí fui. Le llevé un ramo de flores al muchacho. El muchacho estaba... No lo abordé inmediatamente porque era un poco bochornoso tal vez, ¿no? Pero después me acerqué a él y le dije, vengo en representación de tu mamá y te entrego esto. Ay, el joven me abrazó con tanta ternura. Yo sentí pues una empatía tremenda, tanto con la mamá ausente como con el chico, ¿no?
Pero así ha pasado en muchos casos. Los jóvenes y ya muy grandes que también están ahí, que ven la universidad como un proyecto de salvación en sus vidas, porque la universidad lo que ha permitido con este programa de PESER es decirles, confiamos en ti, tenemos fe en ti como individuo, tenemos fe en ti como ser humano. Y eso es maravilloso, casi nadie lo hace. Sí, es un programa que paradójicamente confía en el individuo, cosa que no sucede en otros lugares. En otros lugares hay un principio de autoridad que rige, que ejecuta, que ordena. Y acá no, acá uno se siente en un estado horizontal, en donde la educación fluye de allá para acá y al revés, en viceversa. Ellos me educan también. Hay muchos estudiantes que además ya tienen carreras terminadas, algunos tienen maestrías, doctorados. Eso me pasó mucho en el reclusorio sur varonil. Impresionante, gente súper educadas, muy instruidos. Casos de estos que se anunciaron en la televisión y que pude ver de cerca al individuo y que me llevo la sorpresa con que no es lo que nos cuentan. Eso es maravilloso, darnos cuenta que si nosotros vemos al ser humano en lo superficial, siempre vamos a tener prejuicios. Pero si nosotros llegamos con un estado abierto de mente, pues sin juicios de valor hacia las personas recluidas, podemos tener la capacidad de tener encuentros profundos y de gran crecimiento humano. Bueno, cuando empezó la universidad en este plantel, cuando empezó Tezonco, empezó en octubre, el primer semestre, y en abril, o sea, como por enero más o menos, recuerdo, Natasha fue a juntas de academia y nos invitó. Entonces yo, junto con otro compañero de la misma academia, con Lenin, pues dijimos, vamos, ¿no? Así como la reflexión fue tan rápida como hace falta que se cubran esos grupos. No hubo una reflexión profunda ¿no? de qué era reclusión o qué era cárceles. Creo que no lo pensé tanto, ¿no? Entonces fue el primer semestre, empezamos en Santa Marta, Catitla, con las mujeres, en abril del 2015. Entonces ahí empecé. Creo que fue muy intensa la relación con el espacio primero. Es imponente cuando uno entra y sientes una atmósfera distinta, ¿no? Entonces, familiarizarte con el espacio, con ingresar hasta llegar al centro escolar es toda una experiencia que se vuelve cotidiana, pero creo que fue lo primero, ¿no? Entender que estás llegando a un espacio distinto sí es importante, ¿no? Es algo que creo que tiene que ver con el carácter de uno, con las expectativas que uno tenga. Entonces, eso fue mi primer impacto, ¿no? Y ya con mis estudiantes, era un grupo muy, muy ávido de conocimiento formal, ¿no? Porque en los espacios de reclusión hay muchas actividades. Y creo que lo primero que aprendí es que ese primer grupo necesitó el contacto con lo externo, de verdad externo, es decir, no talleres sencillos, no talleres de manualidades o fugaces, sino más a profundidad con un interés distinto, ¿no? Sí había un grupo ávido de contacto con el exterior de manera formal, no de manera de que los fuéramos a investigar o de que no, sino que generáramos entre los dos un conocimiento nuevo. Fue muy raro, fue raro porque no lo esperaban y uno no sabía con qué se iba a encontrar, ¿no? Creo que sí, con necesidades expresivas. Como es mi materia de expresión y de pensamiento, no es un conocimiento frío, sino al contrario. Entonces estuvieron muy ávidas de contar sus historias, de aprender a pensar sus historias, porque no hay muchos espacios. Entonces creo que el contacto más sincero que tuvimos fue yo de escuchar y de guiar que ellas pudieran expresar lo que necesitaban, ¿no?
Bueno, es muy complejo, creo, ¿no? Efectivamente, en todos los centros escolares ya está la presencia de la universidad y por lo tanto en los pasillos de los reclusorios pues hay presencia de estudiantes y de profesores. Eso ya sí es un cambio en el cotidiano de la reclusión, ¿no? Primero. Y segundo, creo que sí se ha generado una identidad de un estudiante en reclusión. Es una identidad específica. También de los maestros que regularmente vamos a reclusorios, también creo que nos conocen como personas interesadas en el tema y sí hay una necesidad expresiva, pero también hay una expresión ya per se de los estudiantes y de los maestros involucrados con el PESER, ¿no? Tienes el dinero que tengas la personalidad que tengas tus herramientas, digamos, intelectuales, todo es más intenso, es más valioso, es más notorio. Entonces, los estudiantes en la universidad tenemos una gama muy amplia. Pues mira, yo te diría, lo pondría como en varios aspectos. Primer término, los estudiantes en general. Los estudiantes en cárcel son excelentes estudiantes. Es de lo mejor que uno puede encontrarse, por muchas razones. Una es porque valoran mucho los procesos de enseñanza-aprendizaje. La otra es porque son muy comprometidos con sus decisiones. Entonces, cuando deciden estar en el proceso de entrar a la universidad, independientemente de los beneficios de ley, es porque de verdad quieren hacerlo. Entonces, están comprometidos con sus carreras. Esto no necesariamente pasa en los niveles anteriores a la universidad, pero puede suceder. Es decir, que muchos de ellos son profesores también de INEA, etcétera, porque en cárcel se da desde la alfabetización hasta todos los niveles, desde el nivel básico, medio, superior y superior. La UACM es la única que tiene el nivel superior permanente, es decir, uno da asesorías bajo el modelo, de alguna manera hace tutoría, sin duda, hay tutores, y aunque tú no seas el tutor de un estudiante en concreto, ayudas siempre a acompañar la formación del estudiante y, por supuesto, impartes clase. Y también muchos profesores hacemos investigación en el marco del PESER. Entonces, nosotros siempre comentamos que los estudiantes de PESER son excelentes estudiantes, porque se puede pensar que dentro de un centro de reclusión el estudiante no tiene nada que hacer, y eso no es cierto. Los estudiantes hacen muchísimas cosas dentro de la cárcel, cosas concretas de su vida cotidiana, como también del procesamiento de sus expedientes, de sus causas, como ellos le llaman, y además estudian, y eso implica un enorme compromiso. Por ejemplo, en Santa Marta, que es un centro femenil, Santa Marta Catitla hay femenil y masculino, varonil, perdón, en lo masculino, y en Santa Marta femenil hay mucho ruido. Todo el día hay mucho ruido en la cárcel. Aparte es una cárcel con un diseño arquitectónico tubular, entonces hay mucho eco, ¿no? Entonces hay mucho ruido, todo el tiempo hay mucho ruido. Es una cárcel extremadamente viva. Las estudiantes te dicen hay que estudiar en la madrugada, y las estudiantes estudian en sus estancias en la madrugada, ¿no? Entonces, desafortunadamente no tenemos, como sucede en Argentina, estos espacios mucho más dedicados al quehacer académico, en el sentido que tienen bibliotecas muy amplias, etcétera. Tenemos muchos avances, pero no lo tenemos como en Argentina o no lo tenemos como en Brasil. Pero aún así lo que tenemos, porque está todo vinculado al centro escolar, entonces ella solamente puede entrar cuando se abre el centro escolar o ellos. Entonces tiene horarios específicos, etcétera. Entonces, ¿dónde hacen sus tareas? ¿Dónde hacen sus trabajos de investigación? ¿Dónde hacen sus tesis? ¿Y dónde hacen también su estudio cotidiano? Pues lo hacen en su estancia. Y eso implica mucho compromiso. Entonces, son excelentes estudiantes, tanto hombres como mujeres. Esa es la primera cuestión que te diría. La segunda es que yo creo que, por supuesto, hay un esquema de marginalidad jurídica que ellos atienden. Entonces, los estudiantes sí se atienden sus propios procesos jurídicos, y también
les permiten tener una relación muy diferente con los abogados y abogadas, que llevan tanto, pueden ser asesores jurídicos, como actualmente los dice el sistema acusatorio penal, antes abogados o abogadas de oficio, como los privados. Y entonces ya hay una relación mucho más horizontal, y eso también beneficia a los estudiantes, porque los abogados, hay una tendencia en el gremio a sentirse superiores de la persona que vive el caso, y que es la que está directamente involucrada y es la que más sabe de un caso. No es el abogado el que más sabe. El abogado sabemos la técnica, sabemos los procedimientos, pero el que sabe y el que vive su causa es la persona. Por lo tanto, ese es el más importante. Entonces, tener una relación de horizontalidad con el abogado o abogada es muy importante. Pero también pasan otras cosas, y es que los estudiantes de PESER y de la UACM se han convertido también en sujetos autónomos que también permiten reconfiguraciones de qué lugar juegan dentro de la cárcel. Entonces, en la cárcel hay una estratificación, como todo. En la cárcel hay actores, ¿no?, y sujetos en términos sociales, y que tienen distintos impactos en esas microsociedades que existen, y también en esos microsistemas jurídicos propios. Hay textos, Erlinda Enríquez Rubio tiene un libro muy bueno, justamente, que es profesora también de la UACM y que es profesora que ha dado muchísimas veces clases en PESER, que tiene